de la redacción de la norma, ¿me entiende? Lo que se trata es de la posibilidad de que cada 5 años se haga una revisión de la gestión, ¿me entiende? Una revisión de la gestión, no de los fallos en sí, porque los fallos sería hacer perder la independencia a los, ¿cómo se llama?, a los jueces, pero que haya una gestión transparente ante la ciudadanía y que los fallos se hayan dictado oportunamente. Eso es. Yo creo que fundamentalmente no obstante las críticas de la cual yo también participo, en el sentido de que hay que probablemente cambiar la composición para que no queden ligados a los gobiernos de turno, influencia de los gobiernos de turno, pero la idea de tener un Consejo de la Justicia, como ocurre en España, por ejemplo, es fundamental para que la sociedad pueda participar en la evaluación periódica de los jueces. Claro. Evaluación que no significa de ninguna manera, esa es la idea porque se lo deja entregado a la ley, ¿me entiende? Que no significa de ninguna manera que los jueces vayan a ser calificados de forma tal de que por sus fallos puedan ser sacados del Poder Judicial. Ellos siguen siendo absolutamente libres. La idea es justamente de que entre la gente más capacitada. Claro. Y eso es por la elección de los jueces, ¿cierto? Claro. Va a cambiar la elección de los jueces, va a ser más transparente. Debería ser más transparente porque esto queda entregado a la ley. El principio es ese, que sea más transparente. Y eso queda entregado a la ley y la ley va a tener que regular eso. ¿Entiendes? Hay un gran principio establecido. Ahora, en el Consejo de la Justicia se determinan su composición. Esa composición, ¿me entiende? Que está formada por gente de la ciudadanía, por gente que nombra que nombra la Cámara de Diputados, por gente que nombra que nombra el Poder Judicial, ¿me entiende? Claro. Ahí pueden haber algunas diferencias respecto a la composición, ¿me entiende? Yo misma creo que hay que aumentar el número de gente que viene a la Corte Suprema personalmente, pero el concepto en general está bien ideado. Que pueda ser modificado es otro cuento, es un tema particular ya. Usted que estuvo en la redacción, en la votación, ¿cree que vamos a tener una mejor confianza por parte de la ciudadanía entrada en vigencia esta nueva constitución? Con este nuevo esto no va sistema inmediato. de justicia? No, claro, va a ser Esto no gradual. va inmediato. O sea, en esto hay que ser, no puedo caer en el populismo, decir que todo va a cambiar de un año para otro o en un corto plazo. Este es un tema que vamos a empezar con respecto a la Constitución. Yo creo que en todos sus acápites, en todos sus aspectos, empezar a ver cambios positivos en el mediano plazo. Hay que empezar a pensar no antes de unos 3 o 4 años los primeros efectos. Y para que esté en régimen todo pensemos bien, tal como lo he dicho en otros programas, en otras partes, hay que hablar de 10 y 15 años. Claro. ¿Me entiendes? Pero si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Vamos a poder, por ejemplo, perseguir judicialmente a personas que cometen delitos gravosos, pero no ser delitos de sangre, y son delitos de cuello y corbata, como vulgarmente se dice, no pisan la cárcel. Por ejemplo, existe, subjetivamente hablando, una opinión de que los pobres van a la cárcel acá en Chile, que solo se encarcela la pobreza. Así es. Y, por ejemplo, personas que han cometido delitos gravosos, colusiones, por Delitos ejemplo, de cuello y corbata, medicamentos, que eso pudo haber llevado a la muerte de la población, de habitantes, ¿cierto? Los temas de corrupción de Soquimich, por ejemplo, que generaron corrupción tremenda dentro del sistema político nacional, y la corrupción en el sistema político es equivalente al narcotráfico en las poblaciones, por hacer un símil. ¿Usted cree que vamos a avanzar en ese sentido, en tener un mejor sistema de justicia, más justo, por así decirlo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Justamente en la Constitución se establece un artículo completo respecto a la lucha contra la colusión, a tener mayor transparencia en toda la actividad del Estado, al combate de los grupos monopólicos, a todas aquellas políticas torcidas que diseñan muchas veces los grandes grupos económicos, como lo he visto en la historia reciente, todos lo conocemos. Hay ahora en la Constitución, en este proyecto constitucional, lo que no existe en la Constitución actual, en la Constitución de Pinochet, normas destinadas a combatir justamente la ilusión fiscal tributaria, a combatir la formación de mafias que vayan controlando las actividades económicas, porque muy de cuello y corbata serán estos señores, pero al final los efectos son mafiosos, es decir, son delictuales, ¿me entiendes? Y eso en esta Constitución, en este proyecto constitucional, está claramente establecido, a diferencia de la Constitución actual. Ahora, y qué importante, disculpe,
que no interrumpa, el tema de perseguir la elusión tributaria, porque estamos creando un sinfín de nuevos derechos que hay que financiar, po. Así es. Y para financiarlos tenemos que ser más eficaces en la fiscalización. Tenemos que tener más caja. Exacto. Pero también, seamos sinceros, no solo hay que tener más vigilancia, ¿me entiendes? Más fiscalización tributaria, pero también tenemos que producir más. Porque si no producimos más, obviamente no vamos a tener ninguna renta sobre la cual aplicar el impuesto. Entonces tenemos que ser muy responsables también en el manejo de las políticas económicas, de forma de que todos participemos en la producción. Aquí estamos en un mundo agrícola, en este sector que estamos acá. Aquí hay pequeños parceleros, ¿me entiendes? Hay parceleros que probablemente ellos están haciendo emprendimientos y en la época de verano llegan sus tomates, llegan sus choclos, sean su acelga, ¿no es cierto?, a venderlos al mercado de Los Ángeles u otras ciudades, incluso Concepción, va mucha gente. Bueno, este proyecto constitucional también deja establecido el derecho al emprendimiento y fundamentalmente de los pequeños y medianos productores. Entonces, al dejar establecido este derecho al emprendimiento para pequeños y medianos productores, quiere decir que van a tener que haber leyes y políticas públicas que defiendan a esos pequeños y medianos productores, que los protejan y que fomenten esa producción. Tendrán que haber créditos más blandos, en definitiva políticas bancarias que sean más accesibles. Sí. Ese tipo de se cosas. promueve la asociatividad a través exactamente. de los comités, Exactamente. de las cooperativas, Pagos, las ferias exacto, pagos, libres. pago cuando ese pequeño agricultor le vende al comerciante, al gran comerciante. Bueno, habrá que establecer leyes, ¿no es cierto?, que sean mucho más drásticas en términos de que los pagos se hagan lo antes posible. Exacto. Para que no los capitalicen. Ese tipo de cosas. Esto Exacto. está en este proyecto constitucional. Señora Patricia, ¿no? ¿Ningún mensaje todavía? ¿Ni un saludo? La actual constitución del 80 no incluye la palabra ruralidad, ni rural en toda su extensión. No toma en consideración las demandas territoriales de los diversos espacios del país, como Chacayal, que somos zonas de postergo, somos zonas de rezago, siempre estamos no en sintonía con el desarrollo de las grandes ciudades. ¿Qué podría señalarnos usted que el nuevo proyecto de propuesta de constitución vaya a mejorar la calidad de vida de la gente que opta o que por diversas circunstancias tiene que vivir en la ruralidad, como usted mencionaba, el tema del agua, la protección del medio ambiente, ¿cierto? Mira, primero voy a empezar por lo siguiente. El artículo 54 de este proyecto dice que es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Recién estábamos hablando de que este es un sector de productores pequeños y medianos de alimentos, Sí. reconocido por la buena calidad de sus tierras, Exacto. por la responsabilidad de los propietarios, ¿no es cierto?, que vienen muchos del sector reformado, de todo. Bueno, esa gente ahora con esta norma es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, ¿me entiende? Así como se les da la responsabilidad de producir alimentos, también se le tienen que dar las facilidades. Vuelvo al tema anterior, tendrá que haber mejores créditos, ¿me entiendes? Tendrá que haber mejores caminos para que puedan sacar sus productos, que es fundamental, ¿me entiendes? Habrá que pavimentar los caminos que faltan. Se dice que necesitan una alimentación sana y adecuada. Ya sabemos lo que es la comida chatarra. Bueno, ahora hay que aumentar la producción de tomate, hay que alimentar la producción de espinaca, de lechuga, las verduras, los porotos, los frijoles, ¿no es cierto? Todo. Esas cosas son importantes y esto lo promueve. Es una tarea súper compleja en un país que importa el 70% casi de su alimentación. Las lentejas. Estamos hablando de garantizar soberanía alimentaria, entonces... Imagínate que las lentejas vienen de Canadá, muchas. Y no tienen nada que ver con las buenas lentejas que teníamos antiguamente. Yo tengo casi 70 años, por eso te lo digo. Es una vergüenza que un país como Chile no produzca sus cereales, que no produzca sus leguminosas. Estamos importando el trigo, estamos importando maíz también, estamos importando las leguminosas, cereales, frijoles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Que el Estado fomenta la producción agropecuaria ecológicamente sustentable y agrega el concepto de ecológico. Y nos hacemos cargo también de una situación de pobreza de las familias que su dinero ya alcanza cada vez menos. El valor de los alimentos ha subido justamente por toda la dependencia internacional que tenemos de importación de alimentos, siendo que Chile tiene todas las condiciones geográficas de clima para producir una variedad pero tremenda de alimentación. O sea, ¿de qué soberanía podemos hablar si ni siquiera
le damos el alimento que el pueblo necesita. Claro, no tenemos soberanía alimentaria para la gente común. Hemos producido mucha fruta y eso es loable, me parece, pero muy re bien. ¿Me entiendes? Y se está exportando y gracias a eso tenemos divisas para comprar otras cosas. Entonces, eso está perfecto y hay que mantenerlo y hay que aumentarlo. Pero no hay que olvidarse de este otro sector, de los sectores pequeños, de los pequeños parceleros que producen el alimento para el día a día de la población chilena. Y eso se va a transformar, o sea, va a aplicar a través de cosas concretas. Por ejemplo, Prodesal es un muy buen programa. Pero por es supuesto. Excelente, pero es muy difícil ingresar. Y habrá que ampliar Prodesal. Con esta Claro, constitución exacto. los dineros van a ir a esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? El Estado fomenta la producción agropecuaria. Eso dice el número 2 del artículo 54 del proyecto. El número 3. El Estado reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina. La recolección de la pesca artesanal en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos. Quiere decir que tenemos que apoyar a los pescadores artesanales y a los grupos de pesca medios por sobre las 6 o 7 familias pesqueras tradicionales, que son las que han tenido todos los beneficios en este país. Entonces, de esa manera vamos a generar más empleo, vamos a tener más alimentos. Exacto. Esa es la idea. El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. ¿Por qué? Porque estábamos ya empezando a visorar, y de hecho ha sucedido el conflicto de que hay semillas tradicionales que fueron patentadas por grandes grupos económicos y que la gente que las tuvo durante siglos fueron desarrollando generación por generación en las familias campesinas, ¿no es cierto?, tenían que pedir permisos para usarlas. Exacto. ¿Me entiendes? Llegamos a ese absurdo. A ese absurdo, cuanto son semillas que se han formado a través de los usos tradicionales por decenios y por generaciones. Yo recuerdo, mi abuelo antes me contaba que cada poroto se preparaba de una distinta forma, había una variedad alimentaria muy grande. Y qué rico. Hoy en día es todo estándar. parejo, estándar. Porque se ha perdido justamente darle mayor realce a las tradiciones, a la experiencia acumulada. Yo siempre converso con los campesinos acá que den su opinión porque es muy rica. No porque no tengan un título técnico no van a tener un conocimiento muy tener el valioso. conocimiento de la vida y de las generaciones pasadas que se transmiten a través de ellos. Sí. ¿Te acuerdas del tomate beterraga? Tú no lo tienes que haber conocido, eres muy joven. ¿Tomate beterraga? Sí, No, el tomate beterraga era un tomate grande, era una papa inmensa, poco arrugada, del color de las beterragas. Y era exquisito, un sabor increíble. El otro día pregunté, me contaron en la zona de Machalí que se había preservado la semilla y que están empezando a producirlo de nuevo. Sí. De eso se trata. Eso se trata. Hablando sobre lo absurdo a los que hemos llegado como Estado-nación chilena, el tema del agua, que es crucial y fundamental, tengo yo entendido que somos el único país que en la práctica es un bien de consumo más que se transa como cualquier otro bien de consumo, ¿cierto? Sin tener en consideración la población humana, la producción de alimentos o el abastecimiento para el ganado, para los animales. Bueno, ¿Qué opinión tiene respecto a esto? Mira, una precisión que no tiene importancia, pero hay que ser honesto. No somos el único. Hay otros también. En Australia hay algo similar a esto, pero no es igual. En el estado de California, que tiene sus leyes propias, hay algo similar, pero no llega al extremo de esto. Pero hay algo similar. Pero no es más que eso, ¿ah? Y entonces, si sacamos esas excepciones, sí somos los únicos. Somos los únicos que han llegado al extremo del neoliberalismo, de pensar que el agua es un bien de comercio antes que un derecho humano, ¿no es cierto?, que tiene que ser garantizado para todos los habitantes del país. Entonces, por eso este artículo 57 de este proyecto es muy importante, de este proyecto constitucional, porque dice que toda persona tiene derecho humano al agua saludable, aceptable, asequible y accesible. En la mañana nomás comentaba con mi mujer, al tomar un vaso de agua como a las 8:30, 9 de la mañana, ¿me entiendes? Un agua base fría, qué rica es el agua en Los Ángeles en comparación con el agua de la llave de Santiago, ¿me entiendes? Bueno, en el agua de Los Ángeles, esa agua potable de Los Ángeles, la idea es que la tenga todo el mundo en todas partes. Aquí yo no sé en qué situación están, si estamos con APR o no estamos con APR que abastezca. Tenemos APR, pero tenemos una lista de espera de 800, de 1000 familias. Perfecto. Que están esperando conexión al agua potable porque
Acá muchos se abastecen de pozos y sabemos cómo están de contaminadas las naves. Absolutamente contaminado, y mientras más al poniente esté usted, sabe cómo las aguas agarran de oriente a poniente, más contaminados están los pozos. ¿Me entiende? Bueno, este artículo lo que va a permitir es que el Estado esté obligado a poner más dinero, más lucas, como se dice en chileno, para el efecto de hacer más APR, no solamente más, sino que más rápidos. Claro. Sabemos nosotros que entre que empieza un proyecto de APR hasta que se logra el APR, más o menos son 10 años. Sí. Más o menos 10 años, ¿me entiendes? Hay algunas excepciones por ahí en que se demoran 6, 7 años, pero lo normal son alrededor de 10 años. Eso no puede seguir ocurriendo en el país, ¿me entiendes? Y eso, por eso es tan importante este artículo 57, el derecho humano al agua reconocido. Porque el Estado está obligado después, a través de leyes y políticas públicas, a concretar este derecho, Sí. a concretarlo. Y nosotros, en base a otro derecho que no está garantizado en la actual Constitución, el derecho a la vivienda, muchas personas han optado por la zona rural por temas económicos. Sí, claro. Porque la vivienda, con toda la especulación de suelo, con el alza de los materiales de construcción, ya están alcanzando precios exorbitantes, que la gente está muy lejos de la clase trabajadora de poder acceder al sueño de la casa propia. Así es. Entonces, ven en las zonas rurales una opción de poder comprar un lote, que casi siempre son terrenos brujos porque son menos de 5.000 metros cuadrados, y que eso conlleva un montón de problemas posteriores. Compran una casa prefabricada Claro. y después no tienen posibilidad de sacar electricidad, de obtener agua potable. Entonces, vemos como todo está entrelazado, sobre todo en el tema de no garantizar el derecho, por ejemplo, a la vivienda. No sé si usted puede aclararnos, porque hay muchas dudas al respecto. Siempre nos consultan si la casa va a seguir siendo propia o no, que es una idea fuerza que ha instalado el rechazo para obtener un fin electoral. Pero me gustaría saber, de Mire, palabra de un constituyente, sí, no se preocupe. Yo, cómo es. primero que nada, para que la gente esté tranquila, yo voy a decir las cosas que me gusten y las que no me gusten de la Constitución, de este proyecto. Solo que digo que sumando y restando es lejos mejor aprobar que rechazar. Lejos. Okay. ¿Me entiende? Respecto a usted lo que me dice, cuando uno viene en las carreteras y dice vote y rechazo porque no va a poder heredar su vivienda. ¿Me entiende? Porque la vivienda no va a tener derecho a la vivienda. Lo he visto en múltiples partes en las carreteras. En múltiples. ¿Me entiende? Amigos y amigos que nos están escuchando, eso es falso, literalmente falso. No es así. El artículo 51 de este proyecto constitucional dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Cómo tengo yo derecho a una vivienda digna y adecuada? La puedo tener de muchas formas, pero el artículo 79 te garantiza el derecho de propiedad. Te garantiza el derecho de propiedad. 78, perdón, artículo 78. Toda persona tiene derecho a de propiedad en todas sus especies sobre toda clase de bienes. Y dentro de toda clase de bienes están las viviendas, las casas, los departamentos. ¿Me entiende? Usted puede ser propietario de una casa, tal como puede ser arrendatario de una casa, puede ser usufructuario de una casa. Pero si usted quiere comprar una casa o quiere postular a través de las viviendas sociales, los planes del Estado a una casa para ser propietario, eso va a seguir siendo así. Exacto. No hay ninguna duda. Ellos se han aprovechado de que hay una norma de que habla de la tenencia de la casa. Claro, porque el Estado podrá entregar en tenencia a algunas personas que no tengan ni siquiera para el efecto de, ¿cómo se llama?, de poder comprar. Pero son situaciones muy excepcionales y se dan en todas partes del mundo. Exacto. Le voy a contar que la Municipalidad de Berlín tiene alrededor de 10.000 casas que las prestan arriendo para gente que no tiene por el tiempo que necesite. Exacto. Pero la regla general no es esa. La regla general es que los ciudadanos de Berlín, así como los ciudadanos de Chile, van a ser dueños de sus viviendas. ¿Entiendes? Y esa es la política pública general. Y el presidente Boris ya lo ha dicho también recién, ha dicho exactamente lo mismo. Este es lo que se denomina un fake news, es una falsedad, crear miedo en la población para sacar votos, para que la gente no vote favorablemente este proyecto constitucional. Eso hay que dejarlo muy en claro. Va a haber lugar a una vivienda digna. ¿Qué significa una vivienda digna? Si tenemos un grupo familiar de 6 personas, que las 6 personas quepan satisfactoriamente dentro de la superficie de la casa. ¿No es cierto? Que si hay una persona, ¿no es cierto?, que es inválida, no le hagan una casa de 2 pisos porque no va a poder subir la escalera.
Eso significa una vivienda digna, que tenga un mínimo de metraje cuadrado en que la gente pueda vivir satisfactoriamente. Hoy día tenemos un metraje de metros cuadrados ya que es bastante alto, estamos alrededor de los 48 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Yo recuerdo años atrás cuando se empezó con las casetas sanitarias, ¿me entiendes? Entonces cuando dicen que no hemos progresado, sí hemos progresado, y la idea con este proyecto constitucional es progresar mucho más todavía. Exacto. ¿Ah? Eso es lo que le puedo decir de las viviendas, a no ser que usted crea que hay algo que yo quiera complementar, que tenga que Me complementar. parece súper bien, tomando en consideración que tenemos un déficit a lo menos de 600.000 viviendas. 645.000 dicen hace un año atrás o 2 años atrás. Debemos estar más. Precisión. Y además de 1.250.000 casas que hay que arreglar porque están en pésima situación, en situación de ruina, que amenazan ruina. Y eso no es una vivienda digna. No, y eso no nos hacemos cargo como sociedad porque la clase política, la élite política, muchas veces no ha tomado en consideración esos asuntos que parecieran ser menores para ellos, pero para una familia que vive en hacinamiento es terrible. Durante la pandemia, cuando recién comenzó, escuchamos de ministros decir que no conocían la realidad de su pueblo, que no sabían que había ese nivel de hacinamiento cuando empezamos con el tema de las cuarentenas. Sí, me acuerdo, ese fue Mañalich. Sí. Pero me parece que fue sincero al decirlo y por lo menos nunca se tomó en consideración esos aspectos porque no habían personas que lo instalaran con fuerza, creo yo. Pero natural. Y como en esta convención fue plural, fue gente que... Llegó gente de los movimientos sociales que instaló el tema. Exacto. Instaló el tema, y se discutió y salieron estas normas que en mi concepto son muy buenas. Yo no tengo ningún reparo a estas normas, absolutamente ninguno. ¿Me entiendes? Son normas que van a permitir en el día de mañana que justamente como tú dices, ¿no es cierto?, haya leyes que vayan solucionando el tema, y no solo leyes, lo que es más importante, políticas públicas, ¿no es cierto?, en que el presupuesto, el erario nacional, el presupuesto de año a año, esté volcado fundamentalmente a la satisfacción de derechos sociales, como el caso de la vivienda, como el caso de la salud, la seguridad social, porque el Estado va a tener que poner dinero en la seguridad social. Exacto. Don Luis, yendo al tema de la participación en esta nueva democracia que se va a crear, porque eso es lo que es. Sí. ¿Considera usted que el cambio de paradigma que conlleva la entrada en vigencia de la nueva Constitución genera un Chile con más democracia, con el ejercicio, por ejemplo, de la democracia participativa, de las iniciativas populares de ley? Pero por supuesto, tú lo acabas de decir recién. Es decir, pareciera que los señores representantes populares, vale decir los diputados, senadores, concejales, ¿no es cierto?, dejaron de lado el tema de no posicionar los problemas en los organismos en que se tienen que solucionar, en los espacios de poder en que se tienen que solucionar. Y tienes toda la razón. Entonces, pero ahora va a haber una competencia para los señores representantes populares. Va a haber una competencia. La competencia va a ser el ciudadano común y corriente. Señor y señora que me está escuchando, usted se va a poder organizar, va a poder juntar un número determinado de firmas para tener una iniciativa de ley. Por ejemplo, tener una iniciativa de ley bastará la firma del 3% del padrón electoral vigente. ¿Del distrito? ¿Nacional? Pues depende, si es a nivel nacional, una ley de nivel nacional, a nivel nacional. Si a nivel de regional, me parece que también el 3% a nivel regional. No estoy absolutamente seguro. Pero en definitiva, usted va a poder juntar esas firmas y presentar un proyecto de ley. ¿Me entiende? Y que tendrá que ser tramitado ahí en la Cámara que corresponda. Que puede ser la Cámara de Diputados, como puede ser la Cámara Regional. Exacto. Entonces, esas son cosas que son fundamentales. Si usted quiere derogar una ley que no sirve, que está causando perjuicios, como las ha habido, ¿entiende?, va a necesitar un 5% de ese padrón electoral. Un 5% de ese padrón electoral. Eso se llama participación ciudadana. Sí. Otra cosa más. En la Cámara de Diputados y la Cámara de Regiones va a tener que recibir en audiencia, ¿no es cierto?, las proposiciones de la sociedad organizada, obligada, todos los años. Y vamos a crear una cámara de carácter asesor, un consejo asesor de las municipalidades, que va a ser una especie de cámara social, que no va a ser no van a ser los concejales, pero en que la gente puede participar y poner a disposición de hacer las críticas y pertinentes al señor alcalde, más allá del consejo, de los consejos
de los consejos comunales. Claro. Entonces, vamos a tener una participación participación activa de la mayor. ciudadanía, una democracia más directa. Exactamente. Van a haber también plebiscitos para determinar ciertas Por cosas, supuesto. porque tengo entendido que si Pueden van a haber haber plebiscitos modificaciones- comunales, regionales y nacionales. Exacto. Un Para cierta ejercicio materia. Claro. democrático que no hemos tenido en toda En toda nuestra historia democrática. no la hemos tenido. Ahora todo va a depender no solo de la constitución y de la ley, va a depender de la capacidad política que tenga la sociedad en organizarse. Pero así como yo veo lo que está sucediendo, que había un cambio radical, es muy difícil que la sociedad, que la gente, ¿no es cierto?, renuncie a ejercer sus derechos. Así que yo creo que va, desde ese punto de vista, vamos a tener respuestas más rápidas de la administración porque nosotros mismos vamos a estar más interesados en que se solucionen los problemas, vamos a tener herramientas para que ello se haga, Sí. que son herramientas de participación ciudadana. Y se va a promover también el voto obligatorio, tengo entendido. Voto obligatorio. Voto Así es, obligatorio, así es. inscripción automática, Sí, inscripción voto automática obligatorio para generamos- mayores de 18, Claro, y entre 16 y 17 voluntario. 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 O sea, vamos a promover la participación directa de las comunidades en la toma de Así es, decisiones. y eso es muy importante, señores y señor, porque si usted se queja de los diputados y diputados, yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero muchas veces también es porque la gente no participa en el quehacer de su comunidad, Sí. no participa o no va a votar. Por ejemplo, ustedes debieran ir a votar este 4 de septiembre. Yo quisiera que votaran por el apruebo, pero si no vota por el apruebo, vota por el rechazo, vaya igual, porque significa participación. Lo que tenemos que hacer es participar. Exacto. Estamos obligados. Obligado. a voto obligatorio. Además de voto obligatorio, esta vez. Sí, esta vez esperamos que haya una alta participación. Claro. Nosotros peleamos mucho para tener una circunscripción electoral acá en Chacayal, porque teníamos la desventaja de que la gente estaba inscrita en las escuelas de Los Ángeles. Sí, Y ese día no hay locomoción colectiva. sí. Si es que hay, se paga particular. Para una familia, pagar 2.000 pesos por integrante de la familia, pongamos 4 personas, 8.000 pesos, significa quizá el almuerzo de un par de días. Hay que organizarse. Entonces la gente no tomen una participa. camioneta, un auto, ¿no es cierto? Pagan la benzina entre todos y van a votar. Ahora tenemos acá en la Ya. escuela de Chacayal Ya. un centro de votación, trajimos Ah, a qué la bueno. gente del CERVEL para que hiciera el Ya. cambio de domicilio, así Ya. que esperamos tener una muy buena participación. Entonces aprovechen eso, a la gente de Chacayal que venga a votar a su Yo le escuela. dije, si quieren ser escuchados, tenemos Lógico. que tener un alto porcentaje de participación. Para reclamar, primero hay que participar. Exacto. Cuando uno reclama sin haber aprovechado las herramientas para cambiar las cosas, yo creo que no es muy ético ese reclamo. Entonces hay que participar. Y el llamado entonces es ir a votar. Exacto. Mire, para seguir un poco con las preguntas que tenía preparadas, ¿considera usted que el cambio... no, esa la hice. Sobre la descentralización, mediante la autonomía de las entidades territoriales, regiones autónomas, comunas autónomas, autonomía territorial indígena, ¿cree usted que se logrará avanzar en justicia social, económica y de desarrollo para los sectores postergados o de rezago como Chacayal? Pero por cierto, bueno, yo fui gobernador de la provincia 4 años completos. Le puedo decir que cada vez tuvimos algunos temas aquí en Chacayal, los recuerdo muy bien. Por ejemplo, la pavimentación, la asfaltación del camino del lado sur, que va Bien. entre Chacayal Sur y Chacayal Norte. Los vi- Nosotros lo pusimos en valor, pero la verdad que fue el gobierno posterior el que lo pavimentó, ¿me entiendes? Y me parece muy bien, a lo mismo que lo haya hecho, ¿me entiendes? Pero ¿a qué voy? Que para hacer una pavimentación tan corta, ¿cuántos kilómetros son esos? ¿3 kilómetros? Ah, bueno, Sí. 3 kilómetros y medio, pasaron años y años y años. Sí. ¿Y por qué? Sí. Claro, porque hay que ir al gobierno regional, y el gobierno regional no siempre tiene los dineros. Entonces le dice al Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, coloquen ustedes una parte, nosotros otro. Pero eso va a Santiago, tiene que ser aprobado en Santiago. ¿Usted cree que en Santiago, donde se acumulan las carpetas por miles y miles, ¿ya? Y con problemas mucho más grandes que los de Chacayal en este caso, le van a dar prioridad a Chacayal si no hay alguien que esté todo el día metido ahí? No. Bueno, no se la dan. Bueno, eso significa, al tener descentralización, que el tema se va a cortar a lo más en Concepción. Exacto. Para Concepción es mucho más fácil ir que a Santiago. Entonces, y además hay una norma que obliga a andar con más rapidez posible, con la mayor rapidez posible por este proyecto constitucional. Por supuesto, le va a servir en el día a día a toda la gente de territorios rurales y aislados. Sí, porque el tema del centralismo no es solamente Santiago regiones, también es ciudad-campo.
Lo vemos mucho. Y porque se en la va ciudad de Los también, y Ángeles se va incluso entre las municipalidades respectivas, también. entre las municipalidades respectivas y su ruralidad, Exacto. ¿me entiendes? Por eso que también hay que elegir concejales de los sectores rurales, que representan los sectores Parece que rurales. no tenemos ninguno. Creo Usted que- preséntese. Vamos a evaluarlo. Gracias por el consejo. Cualquier persona que te esté escuchando que se presente, esa es la idea, Exacto. ¿me entiendes? Porque va a representar a su ruralidad, a su entorno. ¿Mm? Sí, muy bien. Ya nos va quedando poco tiempo, vamos, unos 15 minutos, 20 minutos. A mí hay un tema que personalmente me tiene un poco preocupado. Yo veo que hay mucha ansia de modificar la nueva constitución. Hay un acuerdo transversal de los partidos, de todos los partidos políticos, de querer tener una voluntad para poder hacer las mejoras que ellos han dicho. Algunos lo han dicho de buena forma, otros con bastante soberbia, desconfiando de la voluntad popular soberana, diciendo que esta constitución es una institución republicana más representativa de la identidad chilena en su historia. Yo veo un poco de soberbia por parte de los partidos políticos tradicionales porque fueron reducidos a la mínima expresión dentro de la Constitución. Sin ir más lejos, la Democracia Cristiana, que el partido más grande, tuvo un representante. Con las cosas acaban de pelear. Claro, pero lo que yo no veo es una actitud realmente democrática en los actores políticos en el sentido de decir, vamos a esperar la votación del 4 de septiembre. Porque todo lo que hemos conversado conlleva un sinfín de trabajo para la Cámara de Diputados que actualmente está, porque hay que Una crear locura. instituciones, está el Sistema Nacional del Agua, hay que crear Hay que instituciones modificar fiscalizadoras. leyes, adecuar leyes y crear leyes. En modificar leyes, tengo entendido que son más de 100, como 110. En crear nuevas instituciones a través de leyes llegamos como a 140 actuaciones legislativas, ya sea de modificación o de nuevas leyes. Entonces nosotros con la aprobación de la nueva constitución, si eso ocurre, nosotros le estamos dando un mandato popular a la clase política, a la élite política, para que se ponga a trabajar, y ellos nos están diciendo que no, que van a transformar a punta de reforma o mejoras, como lo han dicho, lo que votamos, lo que elegimos. Entonces eso me causa un poco de preocupación. No sé cómo lo ve usted entrando ya bueno, más yo en un puedo plano tener alguna político. diferencia contigo. ¿Sí? Puedo tener alguna diferencia contigo, eso te lo claro, tú lo sabes. ¿Sí? Primero que nada, hay que decir que esta constitución es un gran avance, es una constitución moderna. Es una constitución moderna, recoge la paridad de género. Amigas que nos están escuchando allí, en un lugar tan machista como generalmente son los campos, ¿me entiendes? La ruralidad, más que la ciudad todavía, aunque en todas partes. Bueno, el hecho de que usted tenga en la administración pública reservados cupos que tienen que ser por paridad, mitad varones, mitad mujeres, ¿me entiendes? Las postulaciones, es un gran avance para que la gente, un aliciente para que la gente de la ruralidad salga a estudiar, sean técnicos, sean profesionales, sean obreros calificados, sean lo que sean, ¿me entiendes? Y eso es una cosa maravillosa para el mundo de la mujer, ¿me entiendes? Y el trato en dignidad igual para hombre y mujer, todo eso es fundamental. Es un gran avance. En materia medioambiental también hay grandes avances. Yo como convencional no fui el paladín de los temas ecológicos, pero me tengo que reconocer de que hay avances muy grandes. Ustedes sufren día a día problemas ambientales con industrias que se están instalando. Bueno, van a tener más poder para poder negociar con ellos o incluso sacarlos para afuera, que no estén. ¿Me entiendes? Si no cumplen normas. Eso es un gran avance. Pero yo tengo algunas diferencias, porque en esto hay que ser absolutamente sincero. Tengo algunas diferencias en lo que tú dices. Por ejemplo, hay normas que yo creo que va a haber que cambiar. Por ejemplo, el tema del estado de excepción, del estado de emergencia, en mi concepto hay que reponerlo. Todo Estado tiene derecho a defenderse. El problema no está en que exista o no, el problema no está en que no exista el estado de excepción de emergencia, sino en cómo se utiliza, que es distinto, ¿me entiendes? Pero eso hay que reponerlo. Segundo, lo del presidente de la República, reelección inmediata. No me gusta,
No me gusta porque va a suceder que en los últimos años el presidente de la República se va a poner a gastar como loco para ser reelegido. Eso no puede generar desequilibrio financiero. Ahí tienes dos elementos que me parece que se deben cambiar. 3, las leyes de iniciativa de concurrencia que concurre el presidente de la República. Que en todas aquellas cuestiones que planteen que pueden plantear los parlamentarios en materias de presupuesto del Estado, ellos pueden tener iniciativa de ley, cumpliendo ciertos requisitos, ¿me entiendes? Pero van a obligar al presidente de la República muchas veces a colocarlo entre la espada y la pared para solucionar los problemas. Y muchas veces el ministro de Hacienda le va a decir no podemos. Y él va a tener que decir sí. Probablemente se va a producir una crisis con su ministro de Hacienda. Todo lo que eso genera problemas al final de inversión, problemas de estabilidad financiera. Yo esas cosas estoy por corregirlas. Pero vuelvo a insistirle, no es el tema de la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas. En el tema de la vida diaria, este es un gran proyecto constitucional. Es un gran proyecto constitucional. Por favor, aquí nadie va a indigenizar el país, que es uno de los mitos que hay. Solamente se les restituyen algunos derechos a la comunidad indígena, pero es un tema que es necesario para vivir en paz. Lo que le preocupa a la gente respecto a eso son los sistemas de justicia indígena. Bueno, no sé si usted podría... Sí, ahí hay una crítica, y yo en parte comparto también, en el sentido que la ley va a tener que ser muy clara, pero aquí no se pretende que ellos se rijan por una ley distinta, por una ley penal distinta a nosotros. El que para nada. Un homicidio va a ser no va a ser condenado por homicidio de acuerdo a la ley común. ¿Me entiendes? El que cometa un robo lo mismo. ¿Me entiendes? Y solamente rige las relaciones de ellos al interior de sus comunidades. Exacto. Las relaciones de ellos al interior de sus comunidades. Y en forma voluntaria. Si alguno de ellos no lo quiere, ¿me entiendes? Va a tener que, ¿cómo se llama? Simplemente aplicarse la ley común. Y son cosas que tiene que regular la ley, pero ese es el espíritu que está detrás de la norma. Sí. Y puedo hacer un símil con las facultades que se le va a entregar a las juntas de vecinos, que son organizaciones con las que yo, como funcionario público municipal, trabajo muy seguido, de poder resolver cosas así como usted lo plantea, a través de una mediación voluntaria y que estén al alcance de conflictos domésticos que puedan tener las familias. A mí me parece que eso es excepcional. Bueno, los tribunales vecinales que se van a implementar sobre la base de los juzgados de policía local. Hoy día los juzgados de policía local, como dicen chilenos, no le dan ni pelota a los problemas vecinales. Los atienden, pero los atienden porque hay que hacerlo, nada más que eso, y no le ponen mayor empeño. No forma parte de su obligación objetiva ni de la obligación psicológica del juez de solucionar un problema. A no ser que te toque un juez muy comprometido, eso no sucede. Difícil. Claro, que tenga simpatía con el tema de solucionar este problema de esta pobre gente. Claro, pero eso no sucede en la generalidad. Ahora sí, porque va a ser forma parte de la competencia objetiva de los tribunales vecinales, va a estar el tema de la solución de problemas entre vecinos. Y es lo que va a hacer también los tribunales indígenas, por cierto. Lo mismo, si en el fondo van a ser tribunales para resolver cuestiones de convivencia entre ellos. Sí. Pero aquí se ha tratado de decir, y más que tratado, se dice que hay dos sistemas de justicia. Además no hay dos sistemas de justicia, porque resulta que esos problemas entre ellos, si ellos deciden acogerse a la legislación indígena, es entre ellos, ¿entiendes? Al final hay apelación y al final la que corta el queque es la Corte Suprema, que es la misma Corte Suprema de todos, que rige para todos. No, y aquí tenemos la experiencia de los tribunales de familia, los tribunales laborales, o sea, no es una cosa... No es una cosa. Además, la ley y los tribunales indígenas han existido siempre en este país, para que lo sepan, ¿me entiendes? Se suprimieron hace unos 40 años atrás. Pero existían tribunales indígenas para solucionar problemas. Sí. Los existieron. No, y lo otro es que en la práctica las comunidades también resuelven sus asuntos de forma interna, entonces se reconoce una realidad. Se reconoce una realidad. No hay realidad que ocurre. Exacto. Es un tema curioso el que se ha presentado con el tema indígena en la sociedad chilena ahora a propósito del proyecto constitucional, como si esto significara, ¿no es cierto?, que va a haber un desbordamiento de los sectores indígenas o privilegio. Y eso no es así, es restituir algunos mínimos derechos que alguna vez incluso tuvieron, como le estoy diciendo. Sí. No, excelente. Tenemos algunas preguntas por acá. La que quieran. Cuando ustedes me den el pase, yo se las indico. De inmediato. Bueno, dice por acá, tenemos, dice que dé la impresión cómo fue su experiencia como constituyente y su relación con los distintos constituyentes. Después dice por acá lo siguiente. ¿Partamos por de una en una? Bueno, como usted me diga. La primera, ¿cuál es la primera? A ver, dice que dé la impresión cómo fue su experiencia como constituyente y su relación con los distintos constituyentes.
fue en general buena. En general buena. Ahora, cuando digo en general, podría estar pensando por excepciones, no, pero no en forma particular con un nombre, por decir Juan Pérez. No, hubo diferencias generacionales, querido amigo que me hace la pregunta, amigo o amiga. Diferencias generacionales. Yo soy una persona que estoy cerca de los 70 años ya. Hubo mucho convencional joven. Usted entenderá que la visión de la vida que tiene un ciudadano que está cerca de los 70 no es lo mismo el que tiene 30 y tantos años. ¿Entiendes? Uno ha vivido otras experiencias, otro tema. Y estos otros jóvenes tienen toda una vida por vivir. Ahora, pero la vida no se termina con uno. ¿Me entiendes? La vida se renueva. Ellos son la renovación de la vida. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces no estuve de acuerdo con algunas de sus posiciones, pero afortunadamente en general a través de los 2/3 pudimos podar en lo que nosotros consideramos que eran posiciones que podían ser muy radicales. Las podamos, pero a nivel personal sí fue buena. En general me relacioné con yo diría que conocí al 85% de los convencionales. De haber habido un 15% que probablemente no crucé palabra con ellos nunca. ¿Me entiendes? Pero sí fue buena, una experiencia importante, y por eso les digo, nace de la democracia, nace de todos los chilenos por igual. No es una constitución que haya sido hecha por un grupo en una dictadura. O sea, esa es la gran gracia de esta constitución. Y lo que puede haber quedado malo, no le quepa la menor duda que se va a corregir, porque las cosas malas no resisten mucho tiempo. Ya, Marco dice por acá, el estado de excepción se convirtió en permanente y se utiliza con la doctrina de seguridad para acallar la protesta social legítima. Hay países que no la tienen en la Constitución, Sí. pero sí leyes de emergencia en casos realmente necesarios. Es efectivo lo que dice. En Francia, por ejemplo, no existe el estado de emergencia, pero la policía actúa igual. Y le puedo asegurar, ¿cómo se llama él? Marco. ¿Cuánto? Marcos. Maco. Sí. A don Maco, le puedo decir a don Maco que... Marcos. ¿Ah? Marcos. Y le puedo decir a don Marcos que no habiendo estado de emergencia, la policía actúa pero con una eficacia y una eficiencia única en Francia. ¿Me entiendes? Y en forma quizás hasta más brutal que en Chile. Lo vimos con los chalecos amarillos. Claro, entonces te digo, sí, es cierto lo que tú dices, Marco, pero uno tiene que actuar también de acuerdo a su tradición jurídica. Y en Chile siempre ha existido. Tú sabes cómo se trató de parar a los camioneros en el paro de octubre de 1972 a través de los estados de emergencia e incluso el estado de sitio. Por eso es una herramienta de la democracia, siempre. El problema no es que estén en la legislación, que no estén en la Constitución. El problema es saber usarlos. ¿Cuándo usarlos y cómo usarlos? Está en la memoria reciente colectiva lo que ocurrió con el gobierno anterior, que incurrió en violaciones sistemáticas de los derechos humanos a través de ese tipo de leyes. Entonces, Por supuesto, pero eso es un tema que tiene que ver en cómo se usa. exacto. Eso es. Y la calidad de las policías, que es muy importante. Que también se toca. Muy a través de importante. esta Sí, reforma. oye, necesito una... Ya. ¿Hay otra más? No, tenemos todo lo otro, dice que están informándose, que están, dice, o sea, escuchando su programa, informándome un poquito más. Vistela dice que estoy viendo y escuchando la información. Un saludo inmenso para todos ustedes. Eso es todo lo que tenemos por Facebook. Perfecto. Agradecemos la participación de las personas que nos Sí, escuchan, se conectan. muy agradecido. Quiere decir que provocamos interés a través de esta conversación, porque esa es la idea. Y hago el llamado de ir a votar. Mire, yo soy de la prueba, pero el que vayan a votar y voten como quieran, porque eso es la democracia. La democracia, eso lo he aprendido ya en mis 68 años de vida. Si hubiera tenido 30, me habría enojado con el que vote rechazo. No me buena ojo. Vaya a votar. Eso es lo que importa. No, y lo que hay que dejar claro es que aquí no termina nada. Aquí parte una tremenda labor, tanto de los políticos como de la ciudadanía organizada. ¿Tenemos un comentario, una pregunta? Sí, por acá hay una pregunta en WhatsApp. Se dice que los trabajos domésticos y de cuidado tendrán rango constitucional. ¿Eso es así o no? ¿Qué dice? Sobre el reconocimiento a los cuidados domésticos, a los cuidadoras, que va a tener un reconocimiento constitucional. ¿Y en qué se traduce eso? Pero es así, es como usted lo está señalando. Hay un reconocimiento a todos los trabajos cuidados. Dentro de esos trabajos cuidados no solo están a los enfermos, las personas que están en situación invalidante, también están los cuidados de la casa, lo que usted hace todos los días para que, en el caso de las mujeres generalmente, a veces son los hombres, para que su pareja salga a trabajar contento, salga alimentado. Bueno, lo que se va a traducir en la práctica, y ya está sucediendo de alguna forma, es que eso va a tener que generar algún estipendio de parte del Estado
Y obviamente va a ser modesto, especialmente al principio, pero va a tener que valorizarse. De hecho, se habla ahí en el articulado de que tiene que ser tomado en cuenta, registrado en las cuentas nacionales, el valor de producción de esto. Y eso sí que es importante, porque significa que también se va a tomar en cuenta para el Producto Interno Bruto del país. Qué importante. Eso es importante. Y en ese sentido estamos a la vanguardia del mundo. No tengo ninguna duda que otros proyectos constitucionales que vengan en el futuro lo van a copiar. Sí, eso es sumamente importante, reconocer la labor principalmente ejercida por mujeres para que el desarrollo del país ocurra. O sea, si no hubieran los cuidados de los niños, de los cuidados del hogar, muchos trabajadores no podrían salir a laborar y no podríamos hacer crecer al país. Así es, pues. Por eso que tiene que tomarse en cuenta lo que significa en el ámbito económico, darle una valoración productiva a ello. Exacto. Y eso va a significar también un reconocimiento en dignidad a la gente que hace ese trabajo. Y en el caso de los cuidadores y cuidadoras, para que les paguen los derechos laborales. ¿Me entiendes? Los derechos laborales, las imposiciones, los prenatales, los postnatales, todo ese tipo de cosas en que tenemos que avanzar. Sí. El Estado, por supuesto, va a tener que ponerse con lucas en todo eso, va a tener que meter plata en subsidios. Y para eso necesitamos, como les digo, porque esto no es populismo, necesitamos producir más, necesitamos una sociedad cohesionada, ordenada, que los conflictos estén reglados en toda su trayectoria y en su solución. Claro. ¿Me entiendes? Y en su solución, porque este país necesita producir. Porque si no producimos, no vamos a tener renta para grabarla con impuestos y no vamos a poder cumplir con los derechos sociales. Pero lo fundamental hoy día es dejar garantizados esos derechos sociales en la Constitución y el día, ¿no es cierto?, 4 de septiembre en la noche, sepamos que sí quedaron garantizados para el futuro del país. Claro, esta Constitución pone mucho énfasis en la labor del trabajo, en el tema del trabajo. Pero mira, perdona que te interrumpa, respecto a la persona que me está consultando por el trabajo de cuidado, que vea el artículo 49. Artículo 49 del proyecto constitucional. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad que contribuye a las cuentas nacionales, lo que decía, y deben ser considerados en la formulación y ejecución de políticas públicas. Ya tan más solo claro, con eso una dueña casa más claro su exacto. voto. Ahora, esto no es de la mañana a la noche, ni de un año para el otro, pero va a quedar ahí como un gran principio que va a tener que ir paulatinamente siendo concretado. Entonces, probablemente la dueña de casa actual lo va a recibir en forma muy mínima, pero probablemente en 15 años más, si su hija trabaja en lo mismo y se preocupa, ¿no es cierto?, de su familia, va a tener derecho a un estipendio mayor y a una seguridad social mayor. Claro. No, el tema del trabajo, por ejemplo, a mí me alegra mucho que se considere la negociación por rama, territorial, por sistemas productivos, porque aquí se estableció el sueldo mínimo como una regla general para todos. Y la verdad es que quizás cada rama productiva debería tener un sueldo mínimo diferente. Entonces la posibilidad de poder generar esas negociaciones colectivas de una forma más equitativa con el empleador va a repercutir en la vida de las personas porque vamos a tener mejores sueldos. Sí. Eso va a ser así. Bueno, eso está en el artículo, todo el tema laboral y de seguridad social está a partir del artículo 45 y el artículo 46 del proyecto, ¿me entiendes? El artículo 47, lo que tú estabas hablando, de la libertad sindical. Los trabajadores y las trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. ¿Me entiendes? Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva. Eso es muy importante porque se termina con los grupos negociadores, que es lo que se denominan rompehuelgas. ¿Me entiendes? Eso es tremendamente importante. Cuando yo fui gobernador, al tiempo la presidenta Bachelet presentó un proyecto constitucional de reforma laboral y esta parte, la oposición de la época presentó un recurso constitucional, un recurso preventivo, y no logramos convertirlo en ley. ¿Entiendes? Porque dijeron que atacaba la igualdad de todos los trabajadores en las negociaciones. Pero si usted ve la legislación de la Organización Internacional del Trabajo, en todo el mundo desarrollado como Europa, que son mundos mucho más justos,
la representación exclusiva del mundo laboral la tienen los sindicatos. Y es la única forma de que haya una fuerza que se oponga legítimamente, ¿no es cierto?, y con poder frente a otra fuerza, que es la fuerza patronal. Exacto. ¿No es cierto? Se establecen un procedimiento. Las dos fuerzas son legítimas, son necesarias para la sociedad, pero necesitan tener una articulación. Esa articulación la da esta Constitución, este Muy proyecto. importante, sí. Ya vamos terminando. A paso rápido la hora. Pasa rápido, señor. Agradecemos. Pero puedo venir otro día, sí. Nosotros encantados de No, poderlo no es un recibir problema, porque me ubican y vengo otro día. Yo creo que por ahí me puedo hacer el espacio. Qué bueno que le haya gustado entonces Me el gustó programa. mucho porque hay articular con el mundo rural, con el mundo campesino. Además hay mucha gente que conozco y me conocen aquí en Chacayal. ¿Me entiendes? Entonces, muy agradable. Y vuelvo a hacer el llamado, por favor, vayan a votar. Prefiero que voten por el apruebo, pero prefiero que vayan a votar y voten rechazo a que no vayan a votar. Exacto. Porque eso forma parte hay que fortalecer la democracia. Sí. ¿Ah? Es el que no vota el peso muerto en la historia. Exactamente. ¿No? Un gran abrazo a todas y a todos los amigos de Chacayal que nos están escuchando. Muchas gracias, don Luis Barceló. Gracias, señora Patricia. Gracias, Luis. Gracias, don Joel, por este programa que fue muy enriquecedor. Tenemos algún Nia comentario? Lara dice, muy buen programa, que bien que informen para que las mentiras no ganen. Ah, Qué bueno, bien. muchas Excelente gracias. comentario. Le Muchas mandamos gracias. un fuerte abrazo a Eso esa bueno. auditora. Que estén muy bien. Kenita Mundaca, felicitaciones por este tipo de programa que busca informar de forma verdadera para derrumbar las mentiras. Vamos sin miedo y con esperanza para nuestros futuros habitantes de este hermoso país llamado Chile. Hay mucha esperanza en esto. Sí, mucha esperanza. Este programa se llama Florece un Nuevo Chile. Qué porque bueno. creemos que a partir de esto vamos a tener una sociedad mejor y más justa. Y dicen por ahí que de forma inédita la primavera este año llega el 4 de septiembre, así que Ojalá. le damos las gracias a todos y nos encontramos el próximo miércoles. Ok, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. ¿Me puedes tomar la fotito? ¿Te gustó o no te gustó? No, bien. Ya. Excelente. Ya.